vamos a trabajar los siguientes temas el día de hoy. Vamos a ver progresiones aritméticas y geométricas. Los temas que vamos a trabajar son estos. Primero que todo vamos a dar una definición de lo que es una progresión. Luego vamos a definir dos tipos de progresiones, uno que es progresión aritmética y otro que es la progresión geométrica. En cada uno de estos vamos a definir como tal en qué consiste cada una de las progresiones, vamos a definir cuál es el enésimo término de una progresión aritmética y geométrica, definimos cuál es la suma de los términos o cómo se calcula la suma de los términos de una progresión aritmética y por último vamos a hacer algunos problemas de aplicación de progresiones aritméticas. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la definición de progresiones. Vamos a definir qué es una progresión. Una progresión se define como una sucesión de números o términos algebraicos entre los cuales hay una ley de formación constante. Entre ellos se distinguen dos tipos, progresión aritmética y progresión geométrica. Entonces lo que tenemos que tener muy claro es esta parte. ¿Qué es la progresión? Una sucesión de números o términos algebraicos, ¿sí? Esa es una progresión, pero no cualquier sucesión. Recordemos que una sucesión sería pues una consecución de números o términos, ¿sí? Donde cada uno de ellos, donde esa sucesión va a tener una ley de formación constante. Por decir algo, yo puedo escribir la siguiente sucesión, ¿sí? Esta sucesión, discúlpeme, cambio el color, ¿sí? El 1, 3, 5, ¿sí? Esto es una sucesión y tiene una ley de formación. ¿Cuál es la ley de formación? Por ejemplo, que se vayan incrementándose al número anterior 2, ¿sí? Un 2, se le va sumando al número anterior 2. El 1 más 2 da 3, el 3 más 2 da 5, el 5 más 2 da 7, etc. Entonces, ahí tenemos una sucesión de números o términos algebraicos. Y además de eso, hay una ley de formación. Bueno, entre las progresiones vamos a trabajar dos, la progresión aritmética y la progresión geométrica. Vamos a definir inicialmente qué es la progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números reales de la forma A1, A2, A3 hasta una sub n, ¿sí? Una sucesión, en este caso tenemos n términos o n números reales, donde, esto es la ley, ¿sí? Aquí voy a mencionar la ley de formación de la progresión aritmética, donde la diferencia entre cualquier par de números consecutivos es siempre constante, es decir, AK más 1 menos AK es igual a D, para K entre 1 y n. ¿Qué significa esto? Simplemente que si usted tiene una sucesión y usted tiene dos términos consecutivos, el K y el K más 1, ¿sí? Ubicado en la posición késima y en la posición K más 1, ¿sí? en la posición siguiente a la posición K, esa diferencia va a ser igual a D para cualquier K que usted tome. O sea que usted puede tomar K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, para cualquier valor de K, ¿sí? Siempre se debe cumplir esa definición o esta regla, que la resta entre dos términos consecutivos debe ser igual a D, ¿sí? En este caso vamos a definir estas expresiones. A sub 1, ¿sí? Mírenlo acá, se define como el primer término de la sucesión o de la progresión, ¿sí? A sub 1 es el primer término de la progresión. D, el que definimos acá como esta diferencia, lo llamamos diferencia común. N, lo vemos acá, es el número de términos que conforman la progresión y A sub n es el enésimo término de la progresión, ¿sí? El enésimo término de la progresión. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de progresiones aritméticas, ¿sí? Estamos en aritméticas. Miremos por ejemplo esta, 5, 10, 15, 20, 25. En este caso
Vamos a verificar si es una progresión aritmética. ¿Qué ley debe cumplir la progresión aritmética? Que la resta entre dos términos consecutivos debe ser siempre constante. Por ejemplo, tomemos el 5 y el 10. 10 es el menos 5, es igual a 5. ¿Sí? Dos términos consecutivos, el 5 y el 10. Pero recuerden que restamos, me voy a volver a mostrarles esta expresión, restamos el siguiente menos el anterior, ¿sí? Y debe ser igual a una constante d, que lo llamamos diferencia común. Entonces, aquí tenemos 10 menos 5, 5, tomemos otros dos, por ejemplo, 15 y 20, estos dos términos. Entonces restemos 20 menos 15, también me va a dar 5. Entonces estamos en presencia de una progresión aritmética. Analicemos este otro. Por ejemplo, tomemos estos dos términos, ¿sí? El 1 y el 3 medios. Hagamos la diferencia. 3 medios menos 1. ¿Sí? Entonces, una resta de fracciones. Entonces, 2 acá, aquí iría 3 menos, pueden multiplicar incluso si lo desean, entonces queda 3 por 1, esto es como si fuera sobre un 1 acá, 3 por 1, 3, y aquí tenemos 2 por 1, 2, entonces nos da un medio. Tomemos otros dos términos, el 7 y el 3 y el 7 medios. Bueno, cambiemos para que sea, pongamos 7 medios y 4, entonces sería 4 menos 7 medios. Entonces podemos multiplicar en cruz, ponemos el mismo denominador, 4 por 2, 8, menos 7, un medio, ¿sí? Entonces observen que sin importar cuáles términos cuál par de términos coja, ¿sí? La diferencia entre dos términos consecutivos siempre va a ser constante. Y a estos términos, ¿sí? Lo vamos a llamar D, en este caso lo definimos como D, que es la diferencia común. Okay. En este último, analicemos, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16. ¿Cuánto valdrá D? Ahí en ese caso, ¿cuánto vale D? Entonces podemos restar. Menos 8, podemos coger los dos primeros. Menos 8 menos 4 es igual a menos 8 más 4, que es igual a menos 4. ¿Sí? Observen que la diferencia común no necesariamente tiene que ser positiva, puede ser también negativa. Aquí encontramos que D era negativa. Cojamos otros dos, por ejemplo, menos 16 y menos 12. Menos 16 menos 12, entonces va a ser igual a menos 16, menos por menos da más, y menos 16 más 12, menos 4. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que a cada término, la formación de la progresión aritmética en este caso, se va formando restándole al anterior, o bueno, sumándole al anterior, menos 4. ¿Sí? Si a menos 4 le sumo menos 4, da menos 8. Menos 8, le sumo menos 4, menos 12, y así sucesivamente. Bueno, ya teniendo definidas estas expresiones, vamos a ver unas definiciones. ¿Cómo calcular el enésimo término de una progresión aritmética? Ese enésimo término lo vamos a calcular mediante esta fórmula. Esta fórmula se puede mostrar a partir de dos progresiones. ¿Qué me dice esta fórmula? Me dice que el término ubicado en la posición enésima, ¿sí? El término ubicado en la posición enésima es igual al primer término de la progresión más n, ¿sí? Que es la posición del término que estamos encontrando, menos 1 por d, que sería entonces la diferencia común. Entonces, este término, con esta expresión, nos vamos a valer nosotros para poder encontrar cualquier otro término de la progresión aritmética, ¿sí? A partir solamente contando con
el primer término de la progresión y la diferencia común. Entonces vamos a ver algunos ejemplos utilizando esta expresión. Calcular el decimoséptimo término de la siguiente progresión: menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Calcular el decimoséptimo. Entonces nos están diciendo que n, que es el término, la posición del término que queremos encontrar, es igual a 17. ¿Qué otra información necesitamos? ¿Qué otra información nos brindan? Nos brindan el primer término de la progresión. El primer término de la progresión es menos 7. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Conocer d. ¿Cuánto vale d? D en este caso podemos sacarlo, si quieren, restando dos términos consecutivos. Puede ser, por ejemplo, menos 5. Voy a escribir d es igual a la diferencia de dos términos consecutivos, menos 5 menos 7. Si recuerden que es el siguiente menos el anterior, la resta de dos términos consecutivos, pero en este caso se resta el siguiente menos el anterior. Entonces cojo menos 5 menos 7, y esto nos da menos 5, menos por menos da más, entonces aquí finalmente nos da 2. Entonces d va a ser 2. Con esta información ya podemos calcular el decimoséptimo término. Decimoséptimo término, entonces queremos calcular el a sub 17, ¿sí? El término ubicado en la posición decimoséptima. Entonces va a ser igual a sub 1 menos 7 más n menos 1 sería 17 menos 1 por d, que sería 2. Entonces a 17 va a ser igual a menos 7 más 16 por 2, el término ubicado en la posición 17 va a ser igual entonces a menos 7 más 32, va a ser igual entonces a 25. ¿Sí? Entonces esta sería la respuesta. El decimoséptimo término es igual a 25. Quiere decir que si continuamos esta progresión hasta que lleguemos al decimoséptimo término, pues vamos a obtener el número 25. Bueno. Miremos otro ejercicio donde apliquemos, donde determinamos los términos de una sucesión. Hay que escribir una progresión aritmética cuyo cuarto término es 10 y el sexto es 16. Un segundo. Bueno, les recuerdo que estas presentaciones, toda esta clase queda grabada por si posteriormente la quieren volver a repetir para profundizar en los conocimientos, ¿sí? O en las definiciones que hayamos hecho. Bueno. Vamos a escribir una progresión aritmética cuyo cuarto término es 10 y el sexto término es 16. Entonces, ¿qué información nos dan? Nos dicen, el cuarto término, que vamos a escribirlo así, a4, a sub 4, es igual a 10. Y también nos dicen que el sexto término, a6, es 16. Entonces necesitamos construir o escribir una progresión aritmética. Para poder escribir esa progresión aritmética, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, por ejemplo, ¿cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término de la progresión y cuál es la diferencia común? Bueno,
Vamos entonces, a partir de estas dos expresiones, a determinar cuál es el primer término y cuál es la diferencia común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros podemos utilizar esta expresión para reescribir estos dos términos, ¿sí? ¿Cómo? Hagamos lo siguiente. Para A4, ¿qué sabemos? Sabemos que n es igual a 4. Para el sexto término, pues sabemos que n es igual a 6. Ahora, ¿qué podemos plantear acá? A4 lo podemos escribir como A1 más n, 4 menos 1, por d, que no sabemos quién es. D es la diferencia común que no sabemos quién es. ¿Y esto a qué es igual? Sabemos que esto es igual a 10. ¿Sí? De aquí también podemos hacer lo mismo. A6 va a ser igual a A1, que no sabemos quién es, más n, si sabemos que es 6 menos 1, por d. Y esto es igual a 16. Ambas expresiones las podemos reescribir como A1 más 3 veces d es igual a 10, y A1 más 5 veces d es igual a 16. ¿Sí? Estas dos expresiones, voy a llamar esta la expresión 1, una ecuación 1 y una ecuación 2, las voy a utilizar para poder despejar A1 y d. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, A1 y d. Entonces, ¿cómo la vamos a despejar? Podemos hacer lo siguiente. Podemos restarle 2 de 2, podemos restar 1. 2 menos 1. ¿Cómo quedaría entonces? Nos quedaría A1 más d más 5d menos, que es la expresión 2, menos la expresión 1, que sería A1 más 3d, va a ser igual a 16 menos 10. Lo que hice acá fue, restamos este término y este término. Pero entonces primero tenemos que restar una parte de la igualdad con respecto a esta parte y esta otra parte, la parte derecha de la igualdad, con respecto a esta otra parte. Entonces ya tenemos esta expresión y podemos operar. Queda A1 más 5d menos A1 menos 3d, ¿sí? Es importante que recuerden usar paréntesis acá, ¿sí? Mire que este menos, que es el menos, la expresión 1, afecta todo el término. Entonces menos por más menos, menos por más menos, y esto va a ser igual a 4. Podemos A1 menos A1 se cancela, 5d menos 3d da 2d, y esto va a ser igual a 4, y d va a ser igual a 4 sobre 2, que sería 2. Igual a 2. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos la diferencia común. Rápidamente voy a recordarles qué fue lo que hice acá. Aquí lo que hice fue, dado que la progresión aritmética nos dice que el cuarto término es 10 y que el sexto término es 16, ¿sí? Nos definen estas dos expresiones, n igual a 4 para este caso y n igual a 6. ¿Dónde me equivoqué? Sí, 6, estoy equivocado. Gracias, muchas gracias. Aquí entonces, me tocaría devolverme. 16 menos 10 da 6, muchas gracias. 16 menos 10 da 6, y bueno, volvemos acá. Sería 2d igual a 6 y d es igual a 3. Ya.
d es igual a 3. Gracias. Entonces, lo que les estaba contando es que acá planteamos esta misma expresión para cada uno de estos dos términos, para la 4 y para la 6. Para la 4 y para la 6, eso nos lleva a obtener dos ecuaciones. Una en la cual ambas relacionan a su 1 y d, tenemos a su 1 más 3d igual a 10, y aquí a su 1 más 5d igual a 16. Esta expresión y esta expresión salen de aplicar esta ecuación a estos dos términos. Luego se operan y llegamos a que d es igual a 3. Con d igual a 3 vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nos falta para determinar la progresión? Nos falta determinar el primer término. Tomemos d y lo podemos reemplazar en la primera ecuación. d en 1 entonces nos da a sub 1 más 3 por d, de entonces es 3, es igual a 10. De donde a sub 1 es igual a 10 menos 9, y esto nos da 1. Entonces tenemos ya que a sub 1 es igual a 1 y que la diferencia común es igual a 3. Podemos escribir ahora la progresión. Entonces sería 1, el primer término, y los siguientes términos los formamos a partir con la diferencia común. Entonces recuerden que la diferencia común sería como qué valor le debo sumar al anterior. Entonces la diferencia común es 3, entonces 3 y 1, 4, 4, 3, 7, 7 y 3, 10, 10 y 3, 13, 13 y 3, 16, sería 19 y así sucesivamente. ¿Qué podemos ver acá? Que el cuarto término es 10 y el sexto término es 16, como nos lo había sugerido el problema. Entonces, acá ya tenemos la progresión que nos estaban dando. Bueno. Vamos a ir a un receso y ya volvemos a continuar con este tema. Bueno, vamos a continuar con el tema de progresiones aritméticas y geométricas. Para contestar una pregunta que nos realizó Luis Fernando de la Institución Educativa Santa Bárbara, él nos pregunta cuál es la diferencia entre sucesión y progresión. Realmente una progresión es un caso particular de una sucesión. Una sucesión pues es una serie de términos que se van, una consecución de términos, ¿sí? Esa es la sucesión. Pero una progresión se define con una ley determina cómo se va formando esa sucesión, ¿sí? En este caso nosotros estamos hablando de progresiones aritméticas y geométricas, donde la progresión aritmética, en este caso que hemos visto, debe cumplir una ley, y la ley es que la resta de dos términos consecutivos debe ser siempre constante. Entonces, una progresión realmente es una sucesión, pero una progresión en este caso debe cumplir una ley particular, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el tema de progresiones aritméticas y vamos a definir la suma de términos de una progresión aritmética. En este caso lo que queremos es que, dada una progresión, vamos a sumar todos los términos. La suma de los términos está dada por estas dos expresiones, ¿sí? La primera relaciona el número de términos que queremos sumar, relaciona el primer término, relaciona la diferencia común. Esta otra expresión relaciona solamente el primer término y el último término de la progresión que queremos sumar. Bueno, y los términos que queremos sumar, el número de términos que queremos sumar. Ahora, ¿cuándo usar una, cuándo usar la otra? Depende de la información que nos esté suministrando el problema. Esta segunda expresión se obtiene a partir de reemplazar el valor de a sub n, o la expresión a sub n, vista en las diapositivas anteriores. Vamos a realizar unos ejemplos de aplicación. Vamos a hallar la suma de los 20 primeros términos de la siguiente progresión.
menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Recordemos que ahorita habíamos hecho este ejercicio y encontramos que la diferencia común era igual a 2, ¿sí? Obtenida como la diferencia entre dos términos consecutivos. Menos 5 menos 7, esto me da menos 5 más 7, que es igual a 2. Ya tenemos la diferencia común, tenemos el primer término, que es A1, y vamos a sumar entonces los términos. Hallar la suma de los 20 primeros términos. Entonces tenemos que hallar S sub 20. No escribo la S muy bien. S20. Y va a ser igual entonces a 20, que es N, sobre 2, que multiplica a 2 por el primer término de la sucesión, menos 7, más N, que sería el número de términos que estamos sumando, 20, menos 1, por D, que en este caso D ya sabemos que es 2. Entonces, hacemos las operaciones. 20 sobre 2, 10. Aquí nos queda 2 por menos 7 me da menos 14. Más 19 por 2. Entonces, es la suma de los 20 primeros términos. Seguimos haciendo las operaciones. Va a ser igual a 10, que multiplica menos 14 más 38. Y esto nos da 14 menos 38, 24, por 10, 240. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si nosotros empezamos a sumar menos 7, más menos 5, más menos 3, más menos 1, más menos 1 que seguiría, y así todos los términos, todos los 20 primeros términos de la sucesión, al sumarlos nos va a dar 240. Vamos a hacer este otro ejercicio. Hallar la suma de los 15 primeros múltiplos de 5. Entonces nos están pidiendo, sume 15 términos. Múltiplos de 5, bueno, entonces ¿cuál sería esa progresión? Sería 5, 10, 15, 20 y así. ¿Sí? Y hay que sumar los 15 primeros múltiplos de 5. ¿Cuál es el primer término? Pues ya sabemos que es 5, ¿sí? A sub 1. ¿Qué nos falta? La diferencia común, D. La diferencia común, pues podemos observar que la diferencia entre dos términos consecutivos es 5. ¿Sí? Entonces, podemos plantear la suma como S15, ¿sí? 15 primeros términos, va a ser igual a N, 15 términos, sobre 2, que multiplica a 2 por A1, más N sería 15, menos 1 por 2, ¿sí? Y esto va a ser igual a, les voy a dejar para que por favor practiquen las operaciones, y va a ser igual a 600. Por 5, muchas gracias. Están muy pendientes que me había equivocado, aquí puse 2, estaba mirando el 2 inicial, y es por D, que es la diferencia común. 5, ¿sí? D es 5. Entonces ahora sí, S sub 15 va a dar 600. ¿Sí? Entonces, si sumamos todos los primeros 15 múltiplos de 5, nos va a dar 600. 5 más 10 más 15 más 20 más 25 y todos, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver que la suma es 600.
Bueno, en el ejercicio anterior no era 14 por 2, sino 19 por 2. ¿Sí? Le respondo la presbítero Gabriel. ¿Sí? En el ejercicio anterior, recuerden que es 19 por 2. 19 que era 20 menos 1. Ok. Bueno, continuemos. Vamos a ver unos problemas de aplicación. La dosis de un medicamento, este sería el enunciado. La dosis de un medicamento es 1000 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento dura 12 días. Nos preguntan cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento y qué cantidad se debe tomar el noveno día. Entonces, analicemos cómo podemos plantear esto como una progresión aritmética. Nos dicen, la dosis de un medicamento es 100 miligramos el primer día. El segundo día, entonces, 5 miligramos, dice, y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. O sea que cada día vamos a restarle 5 miligramos al día anterior. Entonces, el segundo día se debe tomar 95 miligramos. El siguiente día, entonces, se va a tomar 90 miligramos y el siguiente día 85 y así sucesivamente. ¿Sí? Y así. Ok, nos preguntan, nos dicen, el tratamiento dura 12 días. ¿Cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento? Respondamos primero esa pregunta. ¿Cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento? Eso significa que lo que vamos a hacer es sumar la cantidad que se va a tomar todos los días. Cada día se va sumando la cantidad de medicamento que se va tomando hasta que termine todo el tratamiento. Entonces, ¿cuándo termina todo el tratamiento? En 12 días. ¿Cuánto es la cantidad inicial? El ASU1, 100 miligramos. ¿Cuál es la diferencia común? Podemos sacarla como menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque todos los días hay que disminuir 5 miligramos con respecto al día anterior. Y lo pueden calcular a partir de la diferencia entre dos términos consecutivos. Ahora, vamos a calcular la cantidad. S12 va a ser igual a 12 sobre 2, que es n sobre 2, por 2 veces la cantidad inicial, 100, más n menos 1, que sería 12 menos 1, por d, que sería menos 5. S12 va a ser igual entonces a 6, que multiplica a 200, más 11 por menos 5. Entonces ese 12 va a ser igual a 6 que multiplica a 200. Un segundo. Menos 55. Que multiplica a 145. Y esto sería igual, en tu calculadora, 6 por 5, 30, 6 por 4, 24, 24 y 3, 27, van 2, nos da esto, 870. Esta sería la cantidad de medicamento que debería tomar. Podemos dar aquí las unidades, miligramos. Esta sería la cantidad de medicamento que debe tomar durante todo el tratamiento.
durante los 12 días. Respondamos la otra pregunta, ¿qué cantidad debe tomar el noveno día? Entonces acá nos están diciendo, bueno, el noveno día, n igual a 6, sabemos que la cantidad inicial es igual a 100 y que la diferencia común es igual a menos 5. Entonces, en el noveno día, A9 va a ser igual a 100 más 6 menos 1. Perdón, el noveno día es 6, perdón, me equivoqué. Es 9. Vamos a hacer aquí, es 9. ¿Sí? Estoy algo acelerado. Es 9, no es 6, es 9. 9 menos 1 por D, que sería menos 5. Entonces ya sería hacer las operaciones. 100 más 8 por menos 5 a 9 va a ser igual a 100 menos 40. Entonces a 9 va a ser igual a 60, en este caso miligramos. Eso quiere decir que el noveno día debe tomar 60 miligramos. Gracias a los que están participando. Bueno, entonces esto es una aplicación de las progresiones aritméticas y en este caso determinar, por ejemplo, un término de una progresión y también determinar la suma de las progresiones. Vamos a pasar ahora a lo que es la progresión geométrica. La progresión geométrica, de la misma forma como se define la progresión aritmética, hay que definir una ley, ¿sí? Y esta ley, disculpen que se me pasaron dos diapositivas, esta ley es la siguiente. Me dice, una progresión geométrica es una sucesión de números reales de la forma A1, A2, A3, a sub n, donde el cociente, observen acá, el cociente entre dos términos consecutivos cualesquiera siempre es constante. Es decir, acá más 1 sobre acá es igual a R. ¿Sí? Esta es la ley con la cual vamos a formar las progresiones geométricas. Nuevamente, A sub 1 es el primer término de la progresión, R es la razón común, a R lo vamos a denominar razón común, y recuerden que es el cociente entre dos términos consecutivos. N es el número de términos y A sub n es el enésimo término de la progresión. Vamos a ver unos ejemplos. 4, 12, 36, 108, 324, 972. ¿Será una progresión geométrica? Pues analicemos. El cociente entre dos términos consecutivos debe ser siempre constante. 12 sobre 4 me da 3, y si nosotros dividimos, por ejemplo, 36 sobre 12, también va a dar 3. ¿Sí? En este caso, a esto lo vamos a denominar razón común. ¿Sí? Esta va a ser nuestra razón común. Este va a ser nuestro R y esta va a ser nuestra R. ¿Sí? Miremos esta otra progresión. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Miremos si es una progresión geométrica. Menos 4 sobre menos 2, menos por menos me da más, 4 sobre 2 da 2. ¿Sí? Dividamos, por ejemplo, menos 16, dos términos consecutivos, menos 16 y menos 8. Menos por menos me va a dar, da más, 16 sobre 8 da 2. Entonces es una progresión geométrica, porque el cociente entre dos términos consecutivos cualquiera siempre me va a dar constante. Miremos esta otra, y esta tiene una característica en la cual pueden ver que se van alternando los términos. El primero es negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así. Entonces analicemos la razón común. ¿Será que sí? Miremos, 6 sobre menos 3. ¿Sí? Más por menos menos, 6 dividido 3 da 2. Bueno, entonces por este lado me dio ese valor. Analicemos
por ejemplo, menos 48 sobre 24, más por menos menos, 48 sobre 24 da 2. Entonces da menos 2. Es constante. Si escogen cualquier par de términos consecutivos y se hace el cociente, siempre va a dar constante. Por lo tanto, estamos en presencia de progresiones geométricas. Entonces la ley para construir una progresión geométrica es que el cociente entre dos términos consecutivos sea constante. Gracias. Miremos unas definiciones como hicimos en el caso de la progresión aritmética. El enésimo término de una progresión geométrica. El enésimo término de una progresión geométrica viene dado por esta expresión. A sub 1 por r, que es la razón común, elevado a la n menos 1. Con esa expresión nosotros podemos encontrar cualquier término, ¿sí? El enésimo término de una progresión geométrica. Vamos a aplicarlo. Por ejemplo, nos dicen calcular el décimo término de la siguiente progresión. 1, 5, 25, 125. Entonces miren, analicemos si es una progresión geométrica. 5 sobre 1 da 5. 25 sobre 5 da 5. Entonces, ¿quién sería la razón común? La razón común, R, es igual a 5. R igual a 5, la razón común. Ahora, el primer término, a su 1, es igual a 1. Entonces apliquemos, queremos calcular n, el décimo término de esa progresión. Entonces, A10 va a ser igual a 1 por R a la n menos 1, por 10 menos 1. Entonces, 1 por esto da lo mismo, entonces da 5 a la 9. ¿Sí? Entonces, A10 nos va a dar 5 a la 9, da 1.953.000, ¿te parece un 4? 1.953.125. Entonces ahí pudimos calcular o podemos calcular el décimo término de esa progresión. Es decir, si continuamos poniendo todos los términos 1, 5, 25, 125 y los siguientes, 625, etc., el décimo término va a ser igual a 1.953.125. Bueno. Escribir, este es otro ejemplo donde vamos a seguir utilizando la expresión para calcular el enésimo término de una progresión. Escribir una progresión geométrica cuyo segundo término es 6 y el quinto es 48. Entonces, ¿qué información nos da? Nos dicen, el segundo término, A2, es igual a 6 y el quinto término es igual a 48. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy similar a como hicimos con el tema de progresiones aritméticas. Vamos a utilizar esta expresión para poder relacionar las diferentes incógnitas que tenemos. ¿Qué incógnitas tenemos? Para poder escribir la progresión geométrica necesitamos saber cuál es el primer término, a su 1, y cuál es la razón común, R. Entonces, aplicando acá esa ecuación tenemos que A2 va a ser igual a A1 por R elevado a la n, que en este caso n va a ser 2, menos 1. Y esto es igual a 6. Y aplicando esa ecuación acá sería A5 va a ser igual a A1 por R elevado a la 5 menos 1. Entonces, de acá podemos reescribir esta expresión como a su 1 por r a la 1 es igual a 6 y esta otra lo podemos, aquí me falta, igual a 48, gracias, a 1 por r a la 4 es igual a 48. Bueno, tenemos dos expresiones, esta voy a llamarla 1,
esta va a llamarla 2, y vamos a hacer lo siguiente. Hagamos el cociente entre 2 y 1. Si hacemos el cociente entre la expresión 2 y la expresión 1, vamos a tener que A1 por R a la 4 sobre A1 por R va a ser igual a 48 sobre 6. Podemos cancelar el A1 y podemos restar a este 4, le quitamos 1 de abajo. Este se queda en 3. Entonces queda R a la 3 R a la 3 es igual a 48 sobre 6, me da 8, de donde R va a ser un número que elevado al cubo sea 8. En este caso R va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces R es igual a 2. Ya encontramos la razón común. Ahora, reemplacemos R en 1. ¿Sí? Si reemplazamos R en 1, entonces vamos a obtener A sub 1 por R va a ser igual a 6. Entonces A sub 1 es igual a 6 sobre 2, que es igual a 3. Entonces ya tenemos el primer término, tenemos la razón común y ya podemos entonces escribir la progresión. Sería el primer término 3 y los otros se van formando multiplicando el término anterior por la razón. Entonces en este caso sería 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48 y así sucesivamente. ¿Qué podemos verificar acá? Que el segundo término de la progresión es 6 y que el quinto término de la progresión es 48, como nos lo había sugerido el problema. Entonces ya escribimos la progresión que nos estaban pidiendo. Ok. Vamos también a definir la suma de los términos de una progresión geométrica. Para la suma de una progresión geométrica, entonces tenemos que tener en cuenta el primer término de la progresión, el número de términos, una progresión geométrica así, el n, que es el número de términos de la progresión geométrica que queremos sumar, y r, que es la razón común. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para resolver estos problemas. Aquí aparece nuevamente la ecuación. Calcular la suma de los 10 primeros términos de la siguiente progresión. En este caso, si nosotros tenemos que determinar cuánto es la razón común. Este ya lo habíamos hecho ahorita. Y definimos que R, la razón común, era igual a 5. N, que es el número de términos que queremos sumar, es 10. ¿Sí? Y el primer término es igual a 1. Por lo tanto, S 10, la suma de los 10 primeros términos va a ser igual a 1 por 1 menos R a la n, 5, elevado a la n, que sería 10, sobre 1 menos R, que sería 5. Esto nos da 1 por cualquier cosa, entonces quedaría 1 menos 5 a la 10, da 1 menos 5 a la 10 sobre menos 4. Pueden hacer la operación, eso les da el siguiente número. 2.441.406. ¿Sí? Entonces la suma de todos los 10 primeros términos de esa progresión geométrica da 2.441.406. Bueno. Y vamos a hacer este siguiente ejemplo.
La suma de los 7 primeros términos de una progresión geométrica de razón común 3, observen que aquí nos están diciendo ya, dando información, es 7651. Nos está diciendo el problema que la suma de los 7 primeros términos, o sea, S sub 7, es igual a 7651, ¿sí? Y R es igual a 3. ¿Qué nos están pidiendo? Halla el primero y el séptimo término. A sub 1 no lo sabemos, y A7 tampoco. ¿Sí? Entonces debemos hallar esos dos términos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a plantear esta ecuación, o vamos a utilizar esta expresión para despejar a sub 1 y a sub 7. Entonces, ¿qué sabemos también a partir de esa expresión? Que S sub 7, y n es igual a 7, muchas gracias. N es igual a 7, porque nos están diciendo que la suma de los 7 primeros términos, ¿sí? Entonces, esto es n, ¿sí? Que es el que está aquí, este que aparece acá es n. Entonces, S sub 7 es igual a A1, no sabemos quién es, por 1 menos R, y R es 3, elevado a la n, 7, sobre 1 menos 3. Y esto nos dicen que es igual a 7651. O sea que A sub 1 lo podemos despejar y va a ser igual a 7651. Miren lo que voy a hacer. 1 menos 3 da menos 2. Este que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y esto que está multiplicando, A sub 1 lo paso a dividir. Entonces A sub 1 va a ser igual a 7651 por menos 2 sobre 1 menos 3 a la 7. Entonces esto nos daría que A sub 1 es 7. ¿Sí? Y a partir de A sub 1 nosotros podemos calcular A sub 7. A sub 7 es A sub 1 por R a la 7 menos 1. Entonces finalmente esto es 7 por R, que es 3, elevado a la 6. Y esto nos da 5103. Muchas gracias por colaborar. Encontramos el valor de A7. Entonces encontramos el valor de A7 que nos pedían y el valor de A sub 1. Encontramos el primer término de la progresión y el séptimo término de la progresión, dándonos la suma y la razón común. Vamos a terminar ahora haciendo un pequeño ejercicio de aplicación. Sobre progresiones geométricas. Nos dicen, un padre proyecta colocar en un baúl 1000 pesos el día que su hijo cumpla un año e ir duplicando la cantidad sucesivamente en todos los cumpleaños. ¿Cuánto tendrá que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? ¿Cuánto habrá en el baúl a los 18 años? Entonces vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Cuánto tendrá que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? Entonces un padre se pregunta, bueno, si yo pongo 1000 pesos el primer día, el primer cumpleaños de mi hijo, y los años siguientes voy duplicando el valor que voy poniendo el año anterior, ¿cuánto debo poner cuando él cumpla 18 años? Entonces la información que nos dicen es, bueno, en la primera él va a poner 1000, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí a su 1. Como nos están hablando que va duplicando, eso significa que se va multiplicando en este caso por 2. Entonces el primer año pone 1000, el siguiente 2000, el siguiente 4000, mire, se va duplicando, 8000, 16000 y así.
Entonces R es una razón común. Es la razón común y en este caso es 2. Exacto. Luego, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuánto tendrá que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? Entonces nos piden n igual a 18 y queremos saber a 18. Entonces aplicamos la expresión que tenemos acá, a 18. Va a ser igual a sub 1 por 2 elevado a la 18 menos 1. A 18 va a ser igual entonces a, bueno, a 1000. Bueno, sería resolver esa expresión. La tengo calculado. $131.072.000. Esta sería la cantidad que debería depositar, ¿sí? Si a uno se le ocurre hacer esa inversión, ¿sí? 131.072.000 pesos tendría que depositar cuando el hijo cumpla 18 años. ¿Y cuánto tendrá ahorrado después de los 18 años? Entonces nuevamente R es igual a 2, sabemos que a sub 1 es igual a 1000, y n va a ser igual a 18. Entonces aplicamos ahora esa expresión. Ese 18 va a ser igual a 1000, que multiplica 1 menos R, que es 2, elevado a lo 18, sobre 1 menos R, que sería 2. Entonces esto va a ser igual a, tengo el número acá, a 1000 por, bueno, perdón, sobre menos 1, yo hago aquí rápidamente el cálculo. Bueno, ya pueden hacer, por favor, que me ayuden con el cálculo de 2 a la 18 menos 1, que me falta, no lo tengo aquí a la mano. ¿Tienes calculadora ahí? Por favor. Bueno, esta sería, después de hacer esta operación, pues encontraríamos entonces la suma o el acumulado o el ahorrado que va a tener el hijo en esos 18 años, o que le ahorró el papá en esos 18 años. Bueno, con esto ya terminamos el ejercicio o el tema de hoy. Vamos a hacer a continuación el quiz, ¿sí? Unas cositas que les quiero sugerir o les quiero recomendar para las próximas clases. Por favor, traten de leer con anterioridad el tema que estamos trabajando, ¿sí? Tienen ustedes la plataforma en la cual tienen mucho material de apoyo, videos, están los libros, para que por favor lean el tema que corresponde. En la plataforma también aparece cuáles son los temas que vamos a ver, y luego, están los temas que estamos viendo, los temas que se van a ver próximamente, así que por favor les pido que lean con anterioridad el tema, ¿sí? Vengan preparados, tengan algo de noción de lo que vamos a trabajar, para que se les facilite un poco los conceptos que estamos trabajando y las operaciones pues que vamos realizando. Bueno, el resultado aquí sería 262.143.000, ¿sí? Que sería duplicar pues el anterior. Bueno, sería la suma. Bueno, vamos entonces a pasar al quiz. Regálame un momento. Bueno, vamos a hacer primero el descanso y luego vamos a subir el quiz. Bueno, vamos a realizar el quiz del tema que vimos la semana anterior.
Les pido por favor no sacar notas, no sacar calculadora, el quiz es muy sencillo, así que por favor guarden todas las notas y guarden la calculadora. Ya les voy a montar el quiz, por favor los profesores son los encargados pues, de monitorear el quiz y que este se realice pues, lo mejor posible. Bueno, cada uno lo hace en una hoja y se lo pasa al profesor. El chat va a quedar desactivado durante la realización del quiz, ¿sí? Por favor no tengan en cuenta que no hay chat en este momento. El quiz es el que aparece en pantalla, por favor lo solucionen. Vamos a proceder a solucionar el quiz, está muy sencillo. Por favor los chats y la información luego de terminar el quiz, ¿sí? Vamos a desactivarlo. Recuerden guardar la calculadora, guardar las notas